Transportémonos por un momento a una escena que parece sacada de un sueño surrealista. Imaginemos una inmensa rueda de la fortuna amarilla de unos 26 metros de altura. Completamente estática, oxidándose en medio de un silencio absoluto. Exacto. Abajo, los carritos chocones están cubiertos por una alfombra gruesa de hojas secas. Y los asientos del juego de los paracaídas, bueno, se desvanecen lentamente por la corrosión de décadas. Es el parque de diversiones de la ciudad de Pripyat, ¿no? Un lugar que se construyó con muchísima anticipación para las festividades de primavera del 1 de mayo. Sí, pero que de manera incomprensible abrió sus puertas apresuradamente la mañana del 27 de abril de 1986. Claro, y el objetivo de esa apertura anticipada era uno solo, básicamente distraer a toda una ciudad de la catástrofe radiactiva que ya flotaba en el aire que respiraban. Es escalofriante. Hoy en día, si alguien se acerca al musgo que crece justo bajo esa misma rueda de la fortuna, un contador Geiger registraría hasta 25,000 microsieverts por hora. ¡Wow! Eso es una locura de radiación. Totalmente. Para poner esa cifra en perspectiva, la radiación normal de fondo en cualquier ciudad es de apenas 0,2 microsieverts. Estar parado sobre ese musgo es el equivalente a recibir miles de radiografías dentales cada hora. Es sin duda uno de los puntos más radiactivos que quedan expuestos en toda la zona de exclusión. Y ese parque representa el símbolo definitivo de una normalidad interrumpida de tajo. Ajá. Al revisar las fuentes para este análisis, es un contraste desolador. Un espacio de entretenimiento diseñado para la alegría infantil, convertido de la noche a la mañana en la antesala de un éxodo masivo. Miles de personas pasaron sus últimas horas de supuesta normalidad ahí. Exacto, ignorando que jamás debían haber sus hogares. Pues, en este análisis profundo, vamos a adentrarnos en las capas de esa normalidad rota. Para esta inversión hemos reunido una gran variedad de fuentes, documentos técnicos súper detallados de la Asociación Nuclear Mundial. Sí, y también registros históricos desclasificados del bloque soviético. Así es. Y claro, testimonios directos de quienes vivieron la tragedia. Nuestra misión aquí tiene dos partes fundamentales. Primero, queremos humanizar a esas 49.400 personas que residían en Pripyat, quienes perdieron su utopía de un día para otro. Y segundo, vamos a desentrañar de forma muy clara la falla de diseño letal, la física detrás de este desastre que el propio sistema intentó encubrir. Hasta que, fue físicamente imposible de ocultar. Así que, con toda esta información sobre la mesa, vamos a desempacar esto. ¿Cómo era realmente la vida cotidiana en Pripyat antes de que el cielo se iluminara esa noche de abril? Pues el contexto de su fundación nos da la respuesta. Pripyat, que se estableció el 4 de febrero de 1970, no era un simple asentamiento minero. Claro, no era un pueblo cualquiera. Exacto. Fue la novena Atomograd, digamos, una ciudad atómica de la Unión Soviética. Era la materialización de un sueño socialista. Y al revisar los censos de la época, salta a la vista una demografía inusual. Eran súper jóvenes, ¿verdad? Casi 50.000 habitantes, con una edad promedio de apenas 26 años. O sea, un núcleo urbano vibrante, lleno de matrimonios jóvenes y una energía de constante crecimiento. Y las fuentes no nos muestran simples tablas de edificios vacíos. Era una ciudad diseñada para el confort absoluto. Plantaron 33,000 rosales para embellecer las avenidas. 33.000, imagínate. Y tenían 3 inmensas piscinas cubiertas, cines, 10 gimnasios, decenas de cafés. Sí, pero lo que realmente destacaba en los testimonios era el acceso a bienes de consumo, porque en gran parte de la Unión Soviética, la norma era hacer filas interminables para conseguir lo básico. Ajá. La escasez era el pan de cada día. Pero en Pripyat disfrutaban de estantes llenos, tenían salami de primera calidad, carne fresca siempre disponible y hasta ropa importada. Era un oasis de privilegios. Y esos privilegios eran la recompensa por estar en la vanguardia del progreso estatal. Los salarios eran considerablemente más altos. O sea, la élite, ¿sí? La comunidad entera giraba en torno al prestigio de la ciencia nuclear. Los operadores, los ingenieros, los físicos. Ellos no eran vistos simplemente como trabajadores. Eran los pioneros que electrificaban el futuro del país. Totalmente. Resulta fascinante pensar en Pripyat como el equivalente a un Silicon Valley de los años 70, pero construida alrededor del inmenso poder de la fisión nuclear en lugar de software. Es una analogía perfecta.
Toda esa juventud y calidad de vida dependían directamente de una inmensa maquinaria de concreto a solo 3 kilómetros de sus balcones. Y hay un detalle psicológico en los testimonios que de verdad cuesta creer. ¿Sobre la noche de la explosión? Sí, el reactor explota, un pilar de luz ilumina la noche con un resplandor azul irreal, y la reacción de la gente no es de terror, para nada. Salieron a los balcones, abrigaron a sus hijos y caminaron hacia los puentes para admirar lo que creían que era un incendio normal. ¿Cómo afectó esta ilusión de vida perfecta a su mentalidad esa noche? Lo fascinante aquí es cómo una prosperidad fabricada anula el instinto de supervivencia frente a un peligro desconocido. Claro. En la era soviética, convivir con la industria pesada estaba normalizado, pero más allá de eso, operaba un dogma social inquebrantable: la creencia de que la maquinaria del Estado es perfecta. Que las autoridades tienen todo bajo control. Exacto. Veían ese pilar de luz azul que es radiación de Cherenkov y les parecía hermoso. ¡Wow! La idea de que el mismo sistema que les daba escuelas de primer nivel y carne en la mesa pudiera fallar tan catastróficamente, bueno, quedaba fuera de su imaginación. Y precisamente esa confianza ciega en la infalibilidad del Estado y su diseño nos lleva a examinar a la bestia que alimentaba a la ciudad: el reactor RBMK. Una máquina colosal, muy distinta a los modelos en Occidente. Las siglas significan reactor de gran potencia tipo canal, y su particularidad era su doble propósito. Doble propósito: generar electricidad barata y producir plutonio para armas. Sí, la dirigencia soviética necesitaba electricidad a bajo costo para su economía, pero simultáneamente el diseño permitía la extracción continua de plutonio para mantener su arsenal nuclear. Claro, plena Guerra Fría. Vamos a desglosar cómo funcionaba esto de forma simple, sin necesitar un título en física nuclear. Me parece bien. Todo reactor necesita dos cosas: un moderador para frenar los neutrones y mantener la reacción en cadena, y un refrigerante para extraer el inmenso calor generado. En casi todos los reactores occidentales, el agua ordinaria cumple ambas funciones al mismo tiempo. Pero el RBMK separaba estas tareas, y esa separación es el origen del desastre. A ver, explícanos eso. En lugar de usar agua para moderar los neutrones, el RBMK usaba gigantescos bloques de grafito sólido. El núcleo era básicamente un cilindro de grafito perforado por cientos de canales. Y por ahí pasaba el agua. Exacto. Agua ligera, que es simplemente agua muy purificada. El grafito es extremadamente eficiente ralentizando neutrones. Tan eficiente que, según los manuales, el reactor funcionaba con uranio enriquecido a menos del 2%, mientras que en Occidente necesitaban un 4%. Económicamente era una genialidad. Y no solo eso, podían recargar el combustible sin apagar el reactor usando una grúa gigante. Una ventaja logística tremenda para cumplir las cuotas. Pero leyendo las fuentes, hay un detalle alarmante. El reactor era unas 20 veces más grande en volumen que un occidental. Hablamos de 1.700 toneladas de grafito inflamable. Y no tenía cúpula de contención. Es una locura retrospectiva. O sea, ¿fue simplemente un recorte de presupuesto o pura arrogancia técnica? Planificaban meticulosamente el suministro de salami, pero omiten la cúpula de concreto para contener la radiación. Fue un cálculo puramente económico y de plazos de entrega. Cubrir un monstruo del tamaño del RBMK con una cúpula habría duplicado el costo de cada planta. ¡Wow! Literalmente priorizaron la expansión eléctrica. Sí, la justificación oficial que muchos ingenieros creían era que el diseño era intrínsecamente seguro. Pensaban que un accidente masivo era teóricamente imposible. Sacrificaron la redundancia de seguridad por confianza ciega. Pero bueno, la falta de cúpula no causó la explosión. Solo fue la razón por la que el daño se esparció tanto. Exacto. La verdadera mecha estaba escondida en las leyes de la física que gobernaban el reactor. Bueno, vamos a desempacar esto, porque para quienes buscan entender esta tragedia, hay que vivir esa noche fatídica del 25 al 26 de abril. Todo esto se desencadena en lo que debe ser la ironía más oscura de la historia moderna por una prueba de seguridad. Una prueba de seguridad. El concepto en sí mismo tenía cierta lógica. Querían resolver un problema de diseño muy específico del reactor. A ver, explícanos un poco eso.
Pues, si la planta sufría un corte total de energía externa, los generadores diésel de emergencia tardaban aproximadamente 1 minuto en alcanzar su máxima potencia para bombear agua y enfriar el núcleo. Y 1 minuto en términos de fisión nuclear me imagino que es una eternidad. Es una eternidad absoluta. El objetivo de esa noche era ver si el giro inercial de las turbinas, que ya estaban apagadas, podía generar suficiente electricidad residual para mantener las bombas de agua funcionando. O sea, durante esos 60 segundos críticos. Una prueba para evitar que el núcleo se derritiera, que, bueno, terminó haciendo estallar el núcleo entero. Y la cronología es literalmente una cuenta regresiva hacia el infierno. Así es. Todo comienza a torcerse muchas horas antes de la explosión. Hacia la medianoche, la potencia del reactor cae dramáticamente. Se desploma a solo 30 megavatios térmicos, ¿cierto? En la ingeniería nuclear, entiendo que a este estado letárgico casi muerto se le conoce como caer en el pozo de xenón. Exactamente. El xenón 135 es un gas que se produce como subproducto natural de la fisión del uranio. Ajá. En condiciones normales, cuando el reactor funciona a plena potencia, ese xenón se quema casi tan rápido como se produce. Pero al reducir drásticamente la potencia para preparar la prueba, el xenón comenzó a acumularse masivamente. Y el problema con el xenón es que devora neutrones, ¿no? Sí, básicamente asfixia la reacción en cadena. El reactor se estaba ahogando en su propio veneno, volviéndose inestable y terriblemente errático. ¿Sabes? La mejor forma de visualizar este pozo de xenón para nuestra audiencia es imaginar a alguien conduciendo un auto de transmisión manual. Es como, pisar el acelerador a fondo, el motor ruge exigiendo más energía, pero el freno de mano está totalmente puesto. Es una excelente analogía. La maquinaria está bajo una tensión inmensa, pero el vehículo no avanza. Y el terror absoluto reside en lo que sucede si, de repente, ese freno se suelta de golpe. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Para contrarrestar el xenón, los operadores pisaron ese acelerador a fondo. Empezaron a extraer las barras de control del núcleo. Estas barras están hechas de carburo de boro y su función es absorber neutrones para frenar la fisión, ¿verdad? Correcto. De las más de 200 barras de control que tenía este diseño, el RBMK, las regulaciones exigían un mínimo absoluto de 28 barras insertadas en todo momento. ¿Y cuántas dejaron esa noche? Terminaron operando con menos de 10. ¡Wow! Menos de 10. Básicamente le quitaron todos los frenos al auto. Y así llegamos a la 1 de la madrugada con 23 minutos y 4 segundos. La prueba comienza formalmente. Sí, cierran las válvulas de vapor de las turbinas para ver si la inercia funciona. Al reducirse el flujo de agua fría, el agua que quedaba dentro del reactor comienza a hervir aceleradamente, creando inmensas burbujas de vapor. Y aquí es donde entra la física más destructiva. No. Sí, ese vapor crea un fenómeno catastrófico llamado coeficiente de vacío positivo. A diferencia del agua líquida, el vapor de agua no absorbe neutrones de manera eficiente. Claro, entonces a medida que el agua hervía y se convertía en vapor, había menos líquido absorbiendo neutrones. Lo que aceleraba la fisión, lo que generaba más calor, lo que creaba más vapor. Un ciclo de retroalimentación brutal. Espera, a ver si entiendo esta secuencia. A la 1:23 con 40 segundos, al ver que la energía se está disparando fuera de control, alguien en la sala presiona el famoso botón AC5. El botón de apagado de emergencia total. Pero, y aquí es donde se pone realmente aterrador. El mecanismo de salvación supremo literalmente detonó la planta. O sea, ¿cómo es posible que aprobaran un diseño donde el botón de emergencia es el detonador? Bueno, ahí radica el fallo de diseño más letal y oculto del reactor RBMK soviético. Fue una decisión tomada puramente para ahorrar costos de construcción. ¿Es de no creer? Las barras de control eran de boro, pero sus puntas, los extremos inferiores que entraban primero al núcleo, estaban hechas de grafito. Y el grafito hace exactamente lo contrario al boro. Exactamente. Modera los neutrones de una forma que acelera la reacción. Cuando presionaron el A5, todas esas barras descendieron simultáneamente. Esas puntas de grafito desplazaron el agua que aún quedaba en la parte inferior del núcleo. O sea, reemplazaron agua que frenaba la reacción con grafito que la aceleraba. Es como soltar el freno de mano del auto de golpe mientras pisas el acelerador. Se produjo lo que llaman el efecto de Scram positivo. En la parte inferior del reactor, la energía se multiplicó por más de 100 veces su capacidad nominal en 3 o 4 segundos, y fracturó los canales de combustible.
Las barras se atascaron a un tercio del camino. Sin poder descender más para que el boro hiciera su trabajo. El destino estaba sellado. Y a la 1:23, con 58 segundos, el reactor revienta. Primero, una explosión de vapor tan colosal que levanta y hace volar por los aires el escudo biológico del reactor. Una tapa de metal y hormigón de 1000 toneladas. 1000 toneladas, sí. Y 2 segundos después, el aire entra al núcleo supercalentado, reacciona con el grafito y el circonio y se produce una segunda explosión. El núcleo entero, un volcán radioactivo, queda expuesto al cielo nocturno. Pero, a ver, el reactor voló en pedazos, sí, pero esa explosión física fue solo el resultado inevitable de algo mucho más complejo. Así es. La verdadera chispa no fue el grafito, fue la mente humana en esa sala de control. Las decisiones que llevaron a violar todos los márgenes de seguridad. Decisiones dictadas por una jerarquía opresiva y el miedo al fracaso institucional. Y en el centro de esa sala estaba Anatoly Dyatlov. El ingeniero jefe adjunto. Una figura increíblemente abrasiva, autoritaria, un hombre que gobernaba la sala de control con puño de hierro. No es ningún secreto en nuestras fuentes que los ingenieros jóvenes Alexander Akimov y Leonid Toptunov vieron los números rojos. Ellos sabían lo que pasaba. Sí, vieron que el margen de reactividad operativa había caído a niveles críticos y rogaron abortar la prueba, pero Dyatlov los amenazó con arruinar sus carreras si no subían la potencia. ¿Pero por qué tanta insistencia? ¿Qué ganaba él arriesgando todo? Dyatlov estaba atrapado en un sistema donde el éxito y la obediencia eran la única moneda de cambio. Si no completaba la prueba esa noche, la planta enfrentaría retrasos, él perdería su tan esperado ascenso y en la burocracia soviética un fallo operativo te marcaba de por vida. Obligó a sus subordinados a cruzar la línea de no retorno. Pero lo que define su figura como, no sé, casi un personaje de tragedia griega, es lo que ocurre después del estallido. La negación frente a la evidencia. Exacto. Es incomprensible. Después de que el edificio entero se sacude, el techo desaparece y el aire se llena de polvo blanco, los ingenieros jóvenes corren a Dyatlov para decirle que el reactor está destruido. Testigos le dicen que hay bloques de grafito incandescentes esparcidos por el suelo exterior. Y el grafito solo existe dentro del núcleo. ¿Cómo es posible que un físico nuclear veterano escuche que hay grafito en el techo y simplemente decida que no es cierto? Fue solo ceguera voluntaria. Es una negación sistémica profunda, no solo individual. En el paradigma soviético, la maquinaria estatal era infalible. Durante décadas, a estos ingenieros se les había enseñado que el reactor RBMK era la cumbre de la ingeniería humana. Que era físicamente incapaz de explotar. Exacto. Se les inculcó que podía fallar, podía haber una fuga, incluso un derretimiento parcial. Pero detonar como una bomba sucia no existía en su marco de realidad. Así que cuando Dyatlov miró los escombros, su cerebro literalmente no pudo procesar la destrucción, porque el Estado le había asegurado que esa realidad era matemáticamente imposible. Insistía en que solo había explotado un tanque de agua del sistema de emergencia y que el reactor estaba intacto. Aceptar la explosión significaba aceptar el fracaso total de la tecnología soviética. Y esa negación inicial fue el virus que contagió a toda la cadena de mando. El informe que se envió a Moscú esa misma noche decía, y cito, «Hubo un accidente, pero el reactor está intacto y estamos bombeando agua para enfriarlo». Estaban bombeando agua a un cráter abierto. Y ese engaño costó vidas en cuestión de minutos. Los primeros en la línea de fuego fueron los bomberos militarizados bajo el mando del teniente Pravik. Recibieron la alarma de un incendio en el techo. Nada más. Llegaron sin ninguna advertencia del peligro radiactivo. Vestían camisas de algodón y cascos de lona regulares, ¿verdad? Para despejar el paso hacia las mangueras. Estaban manipulando fragmentos del núcleo de un reactor nuclear con las manos desnudas. Aquí es donde los testimonios se vuelven espeluznantes. Horas después, empezaron a sentir un sabor intensamente metálico en la boca. Sí, como si tuvieran monedas en la lengua. Su piel adquirió un color oscuro, un bronceado radioactivo. Ese es el inicio del síndrome de radiación aguda. ¿Y qué le pasa al cuerpo en ese punto? A nivel celular es devastador. La radiación ionizante atraviesa el cuerpo como billones de balas microscópicas, arrancando electrones de los átomos y rompiendo las cadenas de ADN. O sea, ¿las células pierden su capacidad de reproducirse? Básicamente, el cuerpo deja de regenerarse. La médula ósea muere, los órganos internos colapsan. Es una quemadura que ocurre desde adentro hacia afuera.
y el sufrimiento es absoluto. Y muchos de estos bomberos fallecieron semanas después en salas esterilizadas en Moscú. Y mientras estos hombres entregaban su vida, ¿cuál fue la respuesta del Estado en las primeras 36 horas? El silencio absoluto. No hubo alarmas públicas, no hubo reparto de pastillas de yodo. Construyeron una conspiración de ignorancia. Donde la directiva principal era que Occidente no se enterara de su vulnerabilidad. El encubrimiento llegó a un nivel criminal brutal. El 1 de mayo obligaron a llevar a cabo el desfile en Kiev. El viento había cambiado de dirección, soplando directamente desde Chernobyl hacia la capital ucraniana. Y hay fotografías históricas de familias, niños bailando en las calles bajo un cielo azul brillante que estaba cargado de isótopos radioactivos. El partido priorizó la foto del desfile sobre la vida. ¿Sabes? Es como si una casa estuviera envuelta en llamas y en lugar de evacuar a la familia, los líderes obligan a todos a sentarse en el comedor, a sonreír y comer su cena. Sola para que los vecinos no miren y piensen que son una familia disfuncional. Es escalofriante. Y como mencionamos al inicio, el velo solo se rompió gracias al monitor en Suecia. O sea, Suecia alertó al mundo antes que la URSS admitiera algo. La comunidad internacional se dio cuenta gracias a ese químico en Forsmark. Es 28 de abril de 1986. A más de 1.200 kilómetros de la Unión Soviética, un químico llamado Cliff Robinson llega a su trabajo. Ajá, en la planta de energía nuclear de Forsmark, allá en Suecia. Exacto. Va al baño a lavarse los dientes y, bueno, al salir pasa por uno de los monitores de radiación de rutina. Y de repente las alarmas empiezan a sonar con una furia ensordecedora. O sea, es un pánico total. Claro, la seguridad de la planta asume de inmediato que hay una fuga masiva en sus propias instalaciones. Es la conclusión lógica. Totalmente lógica, pero tras una inspección frenética se dan cuenta de algo que parecía imposible. La planta sueca está en perfectas condiciones. La radiación no venía de adentro. Así es, venía de los zapatos de Robinson. Acababa de caminar por el césped húmedo afuera. Alguien en algún lugar de Europa había volado un reactor nuclear por los aires y el viento estaba esparciendo este veneno por todo el continente. Básicamente, Robinson acababa de tropezar con el mayor encubrimiento de la Guerra Fría. Identificaron proporciones únicas de un accidente de reactor, y al trazar la ruta de los vientos, la flecha apuntaba a Ucrania. Amenazaron con emitir una alerta oficial si los soviéticos no daban explicaciones. Y solo entonces Moscú emitió un comunicado de televisión de 20 segundos. 20 segundos. Para el peor desastre nuclear civil de la historia, creando un silencio sepulcral que duró 36 horas críticas. 36 horas. 36 horas donde el reactor actuaba como un volcán radiactivo escupiendo isótopos a la atmósfera, mientras la gente de Pripyat seguía con su domingo. Las historias documentadas de esas horas intermedias te rompen el corazón. Habían niños jugando al aire libre, jóvenes celebrando bodas en la calle, respirando un polvo invisible que les dejaba un sabor metálico en la boca. Sabor a yodo. Sí. El Estado decidió no emitir absolutamente ninguna alerta local para no crear pánico y, sobre todo en ese contexto de Guerra Fría, para no mostrar debilidad al exterior. Solo entonces, bajo esa inmensa presión de la radiación siendo detectada en otros países, la maquinaria de evacuación se puso en marcha. Y para la gente de Pripyat, esto ocurrió a las 2 de la tarde del 27 de abril, o sea, 36 horas después. Imagínate, para quienes nos escuchan, 1.200 autobuses llegando en fila india a una ciudad pacífica un domingo en la tarde. Es una imagen brutal. Brutal. Y por los altavoces les decían que era una medida temporal, que se iban por solo 3 días. Les pidieron que empacaran solo sus documentos y comida básica. Esa mentira táctica que usaron para facilitar la evacuación sin pánico dejó cicatrices psicológicas profundas. Tuvieron que dejar atrás toda su vida. Imagina cerrar la puerta de tu casa pensando que vuelves el martes y nunca más la vuelves a abrir. Exacto. Y uno de los detalles más crueles en los testimonios es que se les prohibió llevar mascotas. Los perros corrían desesperados detrás de los autobuses que se alejaban de la ciudad. ¡Qué escena tan triste! E incluso múltiples fuentes que analizamos indican que las autoridades locales encendieron la famosa rueda de la fortuna del parque de diversiones esa misma mañana. ¡Wow! De forma apresurada. Sí, como un intento macabro de mantener a las familias distraídas mientras llegaban los transportes.
49,000 personas subieron a esos autobuses pensando en qué ropa se pondrían a su regreso, sin saber que nunca más cruzarían esas fronteras. Y una vez que la ciudad quedó completamente desierta, la verdadera guerra acababa de comenzar. Una guerra sin balas. Exacto. Una guerra contra un enemigo invisible. La era de los liquidadores. Hablamos de una movilización sin precedentes en la historia humana. Alrededor de 600.000 hombres de diversas partes de la Unión Soviética fueron enviados a la zona de exclusión. 600,000. Y las misiones que tuvieron que ejecutar desafiaban cualquier límite de la resistencia humana. Por ejemplo, la batalla aérea que coordinó el general Nikolai Antoshkin. Claro, porque tenían un núcleo de uranio fundido ardiendo al aire libre. No podía simplemente acercar un camión de bomberos normal y rociar agua sobre 2000 grados de temperatura, no. Exactamente. Tuvieron que organizar miles de vuelos en helicóptero. Los pilotos volaban directamente sobre la columna de humo radiactivo y arrojaban bolsas pesadas con arena, arcilla, plomo y boro. ¿Y por qué esa combinación específica de materiales? Bueno, la arena y la arcilla eran para sofocar el fuego físico y cortar el suministro de oxígeno. El plomo era para crear un escudo denso contra la radiación gamma y el boro, como mencionamos antes, para absorber los neutrones e intentar detener cualquier reacción de fisión que siguiera activa. Y los pilotos hacían esto asomándose por las puertas abiertas, ¿verdad? Sí, se asomaban por las puertas de los helicópteros, a decenas de metros del reactor abierto, absorbiendo dosis brutales de radiación en cada pasada. Pero sofocar el fuego por arriba no era el único problema, según los documentos. Había una amenaza todavía mayor gestándose bajo el reactor. El famosísimo episodio de los 3 buzos. Alexei Ananenko, Valery Bespalov y Boris Baranov. El problema aquí era puramente termodinámico. El magma radioactivo, que los científicos llaman corium, estaba fundiendo activamente el suelo de concreto del reactor. Derretía el piso hacia abajo. Ajá, y justo debajo, en los sótanos, había piscinas de supresión llenas de millones de litros de agua. Si esa masa inmensa de uranio fundido tocaba el agua líquida, la rápida expansión térmica causaría una gigantesca explosión de vapor radioactivo. Una explosión secundaria. Y una que habría vaporizado los otros 3 reactores de la planta de Chernobyl. O sea, una explosión que, según los cálculos, habría hecho que gran parte de Europa fuera inhabitable por miles de años. Una catástrofe continental. Literalmente. Así que estos 3 hombres se pusieron trajes de neopreno y entraron en esa agua radiactiva subterránea, casi a oscuras, palpando las tuberías con las manos para encontrar y abrir las válvulas que drenarían esas piscinas. Y lo lograron. Lo lograron. Pero tras vaciar las piscinas, la amenaza continuó, porque el magma seguía bajando, abriéndose paso hacia las aguas subterráneas que alimentaban al río Dnieper. Y de ese río bebían millones de personas. ¡Millones! Y ahí es donde entraron los mineros. 400 hombres cavaron un túnel de más de 150 metros por debajo del reactor para instalar un enorme intercambiador de calor a base de nitrógeno líquido. Sí, trabajaban a temperaturas superiores a los 50 grados centígrados en un espacio reducido, sin ventilación. Muchos terminaron quitándose las camisas y los respiradores por el calor asfixiante, respirando polvo contaminado constantemente. A ver, resulta abrumador pensar en la psicología detrás de este sacrificio. Muchos de estos liquidadores veían cómo sus dosímetros personales se salían de la escala de medición. Llevaban delantales hechos, con recortes de plomo que apenas servían. Sabían perfectamente que la radiación estaba destrozando su ADN en tiempo real, y aún así iban. Y creo que hay un mito, ¿no? No eran robots, no eran kamikazes ciegos sin entendimiento. No, no lo eran en absoluto. Esa es una caricatura muy simplista que a veces se hace desde Occidente. Había en ellos una mezcla de sí, una profunda cultura del deber soviético, pero también un claro entendimiento de las apuestas sobre la mesa. Sabían lo que estaba en juego. Sabían que si ellos fallaban, las consecuencias para sus familias, para sus hijos y para todo el continente europeo serían apocalípticas. Era una responsabilidad moral asumida con una valentía colectiva que es muy difícil de encajar en los moldes individualistas que tenemos hoy en día. Un sacrificio que, irónicamente, salvó a Europa, pero terminó hiriendo de muerte a la propia Unión Soviética.
El impacto geopolítico de este desastre fue telúrico. Mikhail Gorbachev, el líder del país en ese momento, tardó 18 días completos en salir en la televisión para dirigirse a la población sobre la tragedia. 18 días de silencio presidencial. Y si conectamos esto con el panorama general, ese silencio prolongado y la posterior revelación forzada por el exterior rompieron irreparablemente el monopolio del Estado sobre la verdad. Se les cayó el teatro. Historiadores y analistas de todas las corrientes coinciden en que Chernobyl fue el verdadero catalizador del colapso soviético. Gorbachev utilizó la magnitud y el horror del desastre para justificar e impulsar su política de glasnost. ¿Qué significa apertura, transparencia? Exacto. El sistema basado en el secretismo institucional ya no podía sostenerse frente a una nube radioactiva que ignoraba las fronteras y frente a los detectores occidentales que revelaban todas las mentiras de Moscú en tiempo real. O sea, la Unión Soviética no cayó por un misil. Cayó porque el pacto de confianza fundamental entre el Estado y su gente se desintegró. Literalmente, radioactivamente, en esa sala de control. Es una excelente forma de resumirlo. Sin embargo, aunque el imperio cayó, hay un debate amargo y oscuro que persiste hasta el día de hoy, 40 años después. El verdadero número de víctimas mortales. Y como en todas las inversiones que hacemos, intentamos ver todas las fuentes, pero aquí los números chocan violentamente. Es una de las aristas más complejas y dolorosas del legado de Chernóbil. Oficialmente, los registros soviéticos iniciales reconocieron solo a 2 trabajadores muertos por la explosión, en sí, y posteriormente a unos 30 bomberos y operadores que fallecieron por síndrome de irradiación aguda en los hospitales de Moscú. 2 y luego 30. Pero esas cifras oficiales cierran un telón burocrático sobre las consecuencias a largo plazo. Porque los estudios independientes y muchos testimonios médicos apuntan a miles o incluso decenas de miles de muertes prematuras en toda Europa del Este. El gran problema médico y estadístico, por lo que leí, es rastrear el daño. Claro. Por un lado, la ciencia se apoya en la hipótesis lineal sin umbral, ¿verdad? Sí, esta hipótesis sostiene que cualquier exposición a la radiación ionizante, por mínima que sea, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer a lo largo del tiempo. Y por otro lado, está la deliberada ausencia de datos iniciales. El Estado soviético no llevó registros médicos rigurosos a largo plazo de los cientos de miles de liquidadores que regresaron a sus pueblos, ni de las poblaciones que consumieron leche contaminada con yodo radiactivo en esos primeros días. Clínicamente es casi imposible tomar un caso de leucemia o de cáncer de tiroides en, digamos, el año 2005 y demostrar de forma irrefutable frente a un tribunal que fue causado directamente por un isótopo específico que llovió en abril de 1986. Claro, no hay una firma causal directa. Ya controlar y ocultar la información desde el primer minuto, el Estado condenó a las víctimas a un limbo estadístico, borrándolas efectivamente de la historia oficial. Es una táctica de control escalofriante. Pero bueno, mientras la historia oficial tiene estas zonas borrosas, la zona de exclusión física, el terreno en sí no se detuvo en el tiempo. No, para nada. La naturaleza siguió su curso. Hoy, en su 40º aniversario, no es ese páramo de ceniza estéril que todos predecían. La ausencia de los seres humanos transformó el área en el mayor experimento de resilvestración, o rewilding, de todo el continente europeo. La recuperación de la naturaleza ahí ha sido fascinante para los biólogos a nivel global. Al no tener la presión de la agricultura, la industria o la caza, el ecosistema se expandió de forma salvaje. Lobos grises, osos pardos y manadas de caballos salvajes de Przewalski patrullan hoy las calles vacías de Pripyat. Es de locos. Los árboles literalmente han partido el asfalto y crecen en las salas de estar de los apartamentos abandonados. Y por supuesto, en los estudios más recientes están las manadas de los perros de Chernobyl. Ah, sí, los perros. Generaciones de perros salvajes que son descendientes directos de aquellas mascotas que los evacuados tuvieron que abandonar llorando en las paradas de autobús. Hoy, la genética de estos perros está siendo estudiada profundamente para entender la adaptación a la radiación. Y dominando ese paisaje salvaje, cubriendo los restos del reactor número 4, se levanta el nuevo confinamiento seguro. Una obra de ingeniería colosal. Un gigantesco arco de acero puro, terminado en el 2016, que fue deslizado lentamente sobre el antiguo y desgastado sarcófago de concreto, diseñado para aislar el núcleo fundido durante al menos 100 años más.
Es un monumental escudo de acero construido sobre un fracaso monumental. Y contemplar ese escudo nos obliga, creo yo, a detenernos en el ángulo filosófico que dejó el desastre. Porque más allá del acero y el concreto, Chernóbil es una lección profunda sobre la responsabilidad colectiva y los peligros del poder absoluto. Fíjate que hay un detalle histórico en los archivos desclasificados que clava esto a la perfección. El defecto del reactor RBMK, ese coeficiente de vacío positivo y el peligro de las puntas de grafito, no era un misterio absoluto para los altos mandos. No, no lo era. Y eso es lo más indignante. En 1975, 11 años antes de Chernóbil, hubo un accidente similar, a menor escala obviamente, en la central nuclear de Leningrado. ¿Y qué hicieron las autoridades? Ocultaron todos los reportes. Ocultaron los reportes. Para proteger el prestigio de la ingeniería del Estado, archivaron los documentos y los clasificaron como alto secreto. Akimov, Toptunov y el resto del turno de noche en Pripyat estaban conduciendo una máquina hacia el abismo sin saber que sus propios creadores ya habían identificado la falla una década atrás. Es por eso que muchos sociólogos e historiadores, en las fuentes que revisamos, comparan el proceso posterior a Chernóbil con el juicio de Sócrates en la antigua Atenas. Ah, qué buena comparación. Sócrates fue condenado por atreverse a decir verdades incómodas frente a un poder que exigía conformidad ciega. Exactamente. Tras el accidente, figuras brillantes como el físico Valery Legasov, quien lideró los esfuerzos de contención in situ y luego intentó presentar las fallas sistémicas reales ante la comunidad internacional en Viena. Que dio ese testimonio larguísimo y súper honesto. Sí, pues él y otros fueron silenciados, aislados profesionalmente y castigados severamente por romper la narrativa de la perfección soviética. Castigos que terminaron arrastrando al propio Legasov al suicidio años después. Todo para sostener una estructura donde, si el sistema es infalible por decreto, cuando ocurre un fallo catastrófico, el sistema exige chivos expiatorios individuales en lugar de mirarse al espejo. Chernóbil demostró brutalmente qué sucede cuando una civilización o un gobierno decide que las leyes de la física, la biología y la termodinámica deben subordinarse a la conveniencia política. La radiación no responde a los decretos del partido. ¡Qué frase tan cierta! Entonces, para quienes nos escuchan, ¿qué significa todo esto hoy? Frente al desafío monumental del cambio climático, el mundo entero está girando nuevamente hacia la energía nuclear. Hay un renacimiento nuclear. Sí, cumbres globales discuten expandir esta tecnología como la gran salvación para nuestra independencia energética y ambiental. Y ahí, con esa rueda de la fortuna descolorida congelada en el tiempo en Pripyat, la sombra de este desastre nos deja una advertencia clarísima. Una que no podemos ignorar. El peligro más grande aquella noche de 1986 nunca fue realmente la fisión del átomo de uranio. Fue la arrogancia de creer que podíamos ocultarle la verdad a la naturaleza y salir ilesos. Cuando el ego humano institucional decide competir contra la física elemental, la física siempre, sin excepción, gana la partida. Hasta la próxima inmersión.